La primera vez que entré a un gimnasio duré 20 minutos. Ese día estaba sentado en una máquina que obviamente no sabía usar, haciéndome el que usaba el teléfono. Típico, mirando mensajes, usando Instagram, sin interés de usarlo, simplemente para disimular la vergüenza que tenía en ese momento. Y alrededor mío, tipos enormes que obviamente entrenaban perfecto. Y yo obviamente no sabía por dónde empezar ni qué hacer. Sentirme solo y la vergüenza de que me vieran siendo principiante, de que vieran mi físico, más que nada adelante de mujeres, que algunas eran también principiantes, otras eran más avanzadas, pero no importa, hizo que cada vez fuera menos. Habré ido algunas veces más sin ganas y finalmente lo terminé abandonando. Y no fue la única vez en mi vida que lo intenté más adelante otras veces más, pero siempre terminaba igual. No lograba engancharme con el gimnasio y siempre lo terminaba dejando. Soy Emiliano Rocco, ayudo y acompaño a hombres que ya intentaron mejorar su cuerpo y no lo lograron o no encontraron la forma de sostenerlo, y también a los que nunca lo intentaron y arrancan desde cero. Y ahora te voy a contar mi historia y todo mi proceso de cambio. Como dije anteriormente, pasé por varios intentos a lo largo de mi vida de mejorar mi físico, pero siempre lo terminaba abandonando porque no sabía qué hacer, me daba vergüenza no saber qué hacer, me daba vergüenza mi físico, me daba vergüenza que me vean siendo principiante, y siempre estaba lleno de personas que sabían lo que hacían y eso como que me inhibía o me disminuía y obviamente terminaba dejando. Hasta que llegó un momento que dejé de intentarlo, tipo, lo superé y empecé a salir más de fiesta, trabajaba, salía de fiesta los fines de semana, los días de semana también, no todos, pero algunos días de semana también. Me acostaba tarde, dormía mal, dormía poco, comía mal, no entrenaba, todo un combo de hábitos que poco a poco te van deteriorando. Eso fue en 2018, cuando empecé a salir más. Para 2020, 2 años después, 2 años con esos hábitos, saliendo, ya se notaba que mi físico estaba más deteriorado. Yo me sentía más deteriorado y bueno, se notaba en mi físico. Había perdido masa muscular por no entrenar, por comer poco y me sentía débil físicamente, en todo sentido me sentía débil. No tenía mucha grasa, antes sí tenía más panza, pero cuando empecé a salir y entré en esa etapa, perdí algo de grasa y perdí masa muscular también, las dos, entonces estaba delgado y con poca masa muscular. No me sentía atractivo, no me gustaba la imagen que estaba proyectando de mí. Como dije anteriormente, sentía que cada vez me deterioraba más y que no estaba yendo para ningún lado, o al menos para ningún lado bueno. Y lo peor es que a esa altura ya no se me cruzaba por la cabeza empezar a entrenar, es como que ya lo había superado. Había perdido esa chispa que tenía antes de empezar, dejar, pero volver a empezar, ya estaba fuera de eso. Hasta que llegó la pandemia. Obligadamente me aisló de todo ese entorno, de la noche, de la fiesta, y aunque suene raro, a mí esa etapa me vino bien, me ayudó. Sé que a muchas personas no les vino bien, la pasaron mal y lo entiendo. En mi caso no fue así, a mí me ayudó realmente a alejarme de todo ese entorno y fue una oportunidad para hacer un cambio. Los primeros 2 meses de aislamiento todos los días tomaba alcohol, que era más o menos lo que venía haciendo, ¿no? No todos los días, pero casi todos los días tomaba alcohol. Y creo que gran parte de las personas hacíamos lo mismo, tomábamos alcohol. No sé si todo el día, pero en la noche seguro. Hasta que me cansé. No sé bien por qué me cansé, la verdad, pero me cansé. Creo que tuvo mucho que ver también el silencio. Todos tuvimos un poco de silencio. En mi caso, silencio de toda la fiesta, el entorno de la noche. No tenía personas que me digan, che, vamos a salir, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Tranquilidad, paz y silencio. Era yo con mi familia y nada más. Y ahí empecé a reflexionar. Empecé a pensar hacia dónde estaba yendo mi vida, qué iba a hacer de ahora en adelante. Y bueno, si está el silencio, damos lugar a que vuelva a aparecer esa chispa, ¿no? Esa chispa que siempre había tenido antes, en el pasado. Y apareció efectivamente esa chispa de, ok, bueno, vamos a empezar a hacer ejercicio, vamos a empezar a hacer algo para mejorar. Y así fue. En mayo de 2020 tomé la decisión, o sea, 2 meses después de que empezó el aislamiento. Arrancó en marzo, 2 meses después, mayo, tomé la decisión de volver a empezar a hacer algo. Voy a empezar a retomar el ejercicio, voy a empezar a hacer ejercicio, lo que sea, pero voy a empezar a hacer algo para mí, por mí. Algo bueno, algo positivo. Así que empecé con lo que tenía. Empecé corriendo en el patio de mi casa. Todos los días corría, a veces caminaba, pero más que nada corría. Después
Encontré una soga en mi casa, empecé a saltar la soga, empecé a saltar la soga, empecé a saltar la soga. Y sin darme cuenta, había creado o construido algo que nunca había logrado construir en el pasado, que era el hábito de hacer actividad todos los días. O sea, ya yo me levantaba, a veces más tarde, más temprano, pero comía y me ponía a hacer algo de ejercicio. Y eso fue lo mejor que podría haber hecho. Después me compré un par de mancuernas. No sabía entrenar, obviamente, pero empecé a hacer esos ejercicios que hacía aquellas veces que había intentado. Los hacía mal, obviamente, pero los hacía, había empezado. Y qué importante, ahora que lo veo, qué importante fue haber empezado sin estar listo. Porque muchos esperan estar listo para empezar y no, listo nunca estás. Listo estás cuando lo pones a prueba y tenés el resultado, ahí estás listo. Pero primero tenés que empezar, probablemente sin saber mucho. A partir de ahí, una vez que ya había empezado a entrenar, empecé a investigar sobre entrenamiento, sobre ejercicios, sobre técnicas. Aplicaba, corregía, mejoraba, aplicaba, corregía, mejoraba. Investigando me di cuenta que con entrenamiento solamente no alcanzaba, también tenía que aplicar sobre alimentación. Así que empecé a investigar también sobre nutrición, cómo tenía que comer, qué cantidades, y también empecé a aplicar, hasta que llegaron los primeros resultados. Mínimos. Había notado el bíceps un poquito más grande. Puede ser una boludez, como decimos en Argentina, pero para mí era una locura. Estaba loco con ese primer cambio en el bíceps, porque era la primera vez que, después de varios intentos en el pasado, la primera vez que había logrado un cambio en mi físico por mi cuenta, incluso sin tener a alguien que me diga haz esto, haz lo otro. Incluso ya había tenido a alguien en el gimnasio que me diga cómo entrenar, que muchos entrenadores lamentablemente no se lo toman en serio, o algunos le dan más cabida o bola, como decimos en Argentina, a las mujeres. Otros no, otros entrenan muy bien, pero a mí lo que me tocaron no me entrenaban bien. Y esta vez por mi cuenta lo había podido hacer solo. Mínimo el cambio, pero yo estaba alucinado con ese cambio. Ahí ya había creado algo que se retroalimentaba solo. Cuantos más cambios veía, más ganas de aprender tenía, y cuanto más aprendía, más y mejores cambios veía. A los 3 meses ya se notaba que tenía el brazo más grande. Yo ya seguía como loco con mi brazo y siempre le daba el brazo a full. Y también había empezado a notar que tenía menos grasa en el abdomen. Como dije anteriormente, no tenía mucha grasa, pero tenía, o sea, no tenía panza, pero tenía ahí la grasita normal que me tapaba todo el abdomen. Y acá ya se me habían empezado a notar estos primeros cuadritos de acá arriba. Y ahí, de vuelta también, estaba loco, obsesionado con eso y estaba fascinado. A los 6 meses de haber empezado ya tenía un cambio notorio. No solamente se notaba en los brazos, sino también en los hombros, en el pecho, en el abdomen, porque también había empezado a hacer abdominales, en la espalda alta. 6 meses después, o sea, al año, ya parecía otra persona. O sea, no era el mismo Emiliano que cuando empezó la pandemia, para nada. Y hubo algo puntual que lo cambió todo, que fue lo que me permitió lograr ese cambio a los 3 meses, a los 6 meses y al año estar casi irreconocible. Que va mucho más allá de las técnicas de entrenamiento. Por lo que había investigado, tenía que entrenar con intensidad. Tenía que llegar al fallo muscular. Y eso fue lo que hice. Me acuerdo patente de ese momento en el que estaba entrenando y mi mente me decía que pare, que basta, que ya está, que no es necesario más. Y yo, en vez de hacerle caso a mi mente, hice lo contrario. Dije, no, seguí, una más, aguantala, una más. Quemaba, obviamente, y yo seguí. Y me fui acostumbrando a eso, a entrenar así. Había elevado mi umbral de tolerancia al dolor. Y bueno, si te pones a pensar, eso es fortalecer la mente, es aguantar esa incomodidad. Al fin y al cabo, si estás aguantando incomodidad, estás fortaleciendo tu mente. Porque para entrenar y lograr cambios es necesario aguantar la incomodidad. Si fuera tan fácil y sencillo, todo el mundo estaría muy bien físicamente. Pero solo los que están dispuestos a tolerar esa incomodidad, esa quemazón a la hora de entrenar, son los que tienen el resultado. Y si no hubiera hecho eso, por más que me hubiera quedado investigando técnicas y demás, si no hubiera tenido la capacidad de llegar a ese punto, de someterme a ese punto, a esa intensidad, a esa incomodidad, no lo hubiera logrado. Y eso, por eso digo, eso fue una de las cosas más importantes y las que más me ayudaron a hacer este cambio. Al año de haber empezado este cambio, si mal no recuerdo, fue cuando
abrieron los gimnasios, más o menos, yo estaba loco por ir a un gimnasio. Había entrenado en casa con pesas, había logrado un cambio y el gimnasio era para mí Disneylandia. Así que me anoté en un gimnasio y no era la primera vez que iba a un gimnasio, pero sí era la primera vez que iba a un gimnasio sabiendo entrenar y sabiendo alimentarme. Ahí mi cuerpo mutó, hizo un cambio 180 grados. Ahí terminé de perder la grasa que me quedaba, o sea, siempre puedes ir perdiendo más grasa. No tenía grasa antes, pero siempre puedes ir perdiendo un poco más. Ya había desarrollado los abdominales, estaba marcado, había aumentado más masa muscular. Si antes, desde mi punto de vista, me veía bien, ahora me veía mucho mejor, mucho mejor. Y no solamente fue el cambio físico, sino también tener energía todos los días, tener más autoestima, obviamente, porque me veía más atractivo y me veía como una persona saludable. O sea, sin darme cuenta había hecho un cambio de identidad por mi cuenta, sin ayuda. Y eso fue lo más loco de todo. O sea, que por mi cuenta pude haber pasado de la identidad de una persona que salía todos los fines de semana, que no se cuidaba, que se sentía débil, a una persona que se considera saludable, fuerte, con autoestima, segura de sí misma, al menos en cuanto a lo físico, ¿no? Después siempre tenemos más cosas para trabajar, pero en cuanto a lo físico, seguro de mi cuerpo, estaba esa persona, esa identidad. A partir de ahí empieza otra etapa en mi vida. Al haber hecho el cambio físico, al haber mejorado, progresado, me sentía muy bien, quería seguir mejorando en otras áreas de mi vida. Es como que eso desbloqueó el querer progresar y mejorar mi vida en diferentes aspectos, diferentes áreas. En un momento me llama un amigo que tenía un emprendimiento de mantenimiento de parques y piletas y me dice si quería trabajar con él. Listo, obvio, vamos. Empecé a trabajar con él. A los 2 meses terminé siendo socio de él en el emprendimiento y al tiempo decidimos cerrarlo y decidimos irnos más por el lado online. Abrimos una tienda de venta de tecnología online. Estuvimos un tiempo, después pasamos a la venta de ropa también con una tienda online. Y bueno, a esta altura ya mi vida no era la misma que antes, porque ya primero que no estábamos aislados, ya la actividad había empezado de vuelta, ya podíamos salir, podíamos trabajar. ¿Qué pasó entonces? Empecé a tener menos tiempo, más responsabilidades. Y ahí apareció un problema. Mi cambio físico lo había hecho dedicándole todo el día al entrenamiento, a la alimentación. Pesaba la comida, entrenaba todos los días, 2 horas. Y ahora empecé a tener menos tiempo para eso. Entonces empecé a tener un conflicto. Por un lado, quería seguir entrenando todos los días 2 horas, tomándome el tiempo todo el día para entrenar, para preparar mis comidas. Y por otro lado, tenía que cumplir con mis responsabilidades, con mis proyectos, con mis emprendimientos. Y ahí tuve que encontrar una solución. No tenía que reinventar todo, sino hacer algunos ajustes para dedicarle a lo importante, para mantener mi físico o incluso seguir mejorándolo. A ese 20% de acciones que nos da el 80% del resultado, que eso lo tenemos en todo, en el trabajo, a la hora de hacer un cambio físico, a la hora de estudiar. Siempre tenemos esas pequeñas acciones, 20% que nos trae gran parte del resultado, el 80%, la ley de Pareto. Que a la hora de un cambio físico es tener ese estímulo semanal, pero el entrenamiento para mantener o aumentar la masa muscular y alimentarte saludablemente con alimentos naturales y en las cantidades adecuadas para perder grasa, aumentar masa muscular o mantener el físico. Ya está, no es más que eso. El resto se cambia, se modifica como te quede cómodo. La cantidad de entrenamientos al día, la cantidad de comidas al día, los horarios de la comida, todas son variables que las modificás acorde a el estilo de vida que estás llevando y adaptás el entrenamiento y la alimentación a tu estilo de vida y no intentás hacer al revés, adaptar tu estilo de vida, tus horarios, tu trabajo al entrenamiento y la alimentación, que es lo que no puede cambiar. Lo que sí podemos cambiar es el entrenamiento y la alimentación. Así que probando y ajustando diferentes métodos que conocía, encontré la manera de poder dedicarle a lo importante, de poder cumplir con el entrenamiento, cumplir con la alimentación, sin volverme loco y sin complicarme la vida. Y eso lo cambió todo, porque por fin, que tampoco que tuve mucho tiempo, pero tuve un tiempo sin saber bien cómo hacerlo, pude dedicarle a mis hábitos que me ayudaron a hacer tremendo cambio, que me cambiaron la vida, literalmente me cambiaron la vida, y también pude dedicarle a mis proyectos, mis emprendimientos, mis negocios. Y pude encontrar ese equilibrio entre las dos y poder mejorar en ambos sentidos. Con el tiempo pasé por varios negocios, como comenté anteriormente, el mantenimiento de parques y piletas, la tienda de venta de tecnología y la tienda de venta de ropa. Terminé dejando todos porque
no me gustaban, sentía que no eran para mí y a mi ex socio también le pasaba lo mismo, no se hallaba con esos negocios, así que los dos decidimos dejarlos de lado. Y ahí me di cuenta lo que sí es para mí, ayudar a otras personas a lograr lo mismo que logré yo con mi vida, a mejorarla, mejorar los hábitos, mejorar el físico, enseñándoles, transmitiéndoles todo lo que aprendí a lo largo de esos años. Al principio ayudaba a cualquier persona que me lo pidiera, pero después empecé a enfocarme solamente en hombres como yo, que tenían un negocio o un emprendimiento o trabajos demandantes que le dejaban poco tiempo y querían mejorar el físico y no sabían cómo hacerlo y puntualmente no sabían cómo hacerlo o no saben, porque sigo haciendo lo mismo, sigo ayudando a los mismos hombres, no saben cómo hacerlo teniendo en cuenta el estilo de vida que llevan. Me inspira ayudar a esos hombres a desbloquear ese problema de no saber cómo mejorar su calidad de vida y sus hábitos sin descuidar su trabajo, sus proyectos, sus negocios, ayudándolos a compatibilizar las dos cosas. Porque la realidad es que es muy difícil hacerlo si no sabes cómo adaptar el entrenamiento y la alimentación al estilo de vida que llevas. No es imposible, pero es difícil si no sabes cómo hacerlo y no tenés las herramientas adecuadas. Básicamente mi función hoy es ahorrarle tiempo y frustración a los hombres que no están en la misma situación con la que yo empecé, porque yo cuando empecé tenía todo el tiempo para dedicarle a esto y encima era más joven todavía. Hoy en día los hombres que están en esta situación tienen familia, trabajo, algunos tienen negocios, emprendimientos y no es lo mismo, no es el mismo contexto. Entonces, en el caso de ellos es cuando más ayuda necesitan y cuando más guía y acompañamiento necesitan. Yo lo logré por mi cuenta, pero tenía un contexto totalmente diferente. Ellos no. O vos, en este caso, si estás viendo este video, no. Sé que no tenés el mismo contexto que yo tenía en ese momento. Entonces, hoy mi guía, mi propósito en este momento de mi vida es ayudarte y guiarte, acompañarte en el proceso para evitarte frustraciones, ayudarte a ahorrar tiempo y que llegues lo más rápido posible o que llegues. Porque a veces que si lo intentas por tu cuenta no lo terminas logrando. Y si lo lográs, por ahí te lleva mucho tiempo. Entonces, mi función acá es acortar eso y ahorrar muchos dolores de cabeza y frustración. Hoy en día ayudo a decenas de hombres a hacer este cambio, trabajando uno a uno con cada uno, dedicándole mucho tiempo a cada uno de ellos. Y no solamente ayudándolos a mejorar el físico, sino también enseñándoles a lograrlo y mantenerlo en el tiempo. Porque más allá de tener la voluntad y de tener la mentalidad adecuada, que eso es súper importante, porque si no empezamos, no tenemos la voluntad de tomar acción, no hay cambio. De hecho, yo empecé por ahí, empecé haciendo sin saber y después fui aprendiendo. También es importante aprender porque el conocimiento es lo que te ayuda a lograr mejores cambios, a volverte mejor y eso es lo que sostiene el cambio después. Es esa retroalimentación que yo les decía. Tomás acción, aprendés, tenés más resultados, aprendés más, querés aprender más porque ya tuviste buenos resultados aprendiendo. Tenés mejor resultado, aprende más, así se va haciendo más grande y se va retroalimentando. Y eso es lo que necesitas para sostenerlo. Creo que una de las partes que más me ha ayudado a sostener mi cambio fue haber aprendido. Y bueno, lo he hecho de manera autodidacta, lo he hecho por mi cuenta. Y si hubiera tenido a alguien que me hubiera enseñado de esta forma en la que yo enseño ahora, lo hubiera logrado mucho más rápido todavía, porque estaba en ese punto en el que yo estaba listo para tomar acción masiva en ese momento, ¿no? De entrenar todos los días, darle duro, darle duro, darle duro. Si hubiera tenido conocimiento de principio, hubiera tenido cambios muy rápidos. Pero bueno, estuvo perfecto igual, fue muy bien. Si algo de todo lo que dije en mi historia o en mi proceso te resonó, si viniste intentando hace tiempo lograr este cambio, mejorar, o si no lo intentaste nunca y no sabes cómo hacerlo, y porque estás lleno de responsabilidades, te puedo ayudar. Acá abajo en la descripción del video tenés un link para agendar una llamada, una videollamada, conmigo, no con otra persona, porque yo me encargo de hacer todo, de contestar mis mensajes de Instagram, de tomar mis llamadas, de entregar mi servicio, todo, como a mí me gustaría que sea. En esa conversación, en esa llamada, vas a terminar sabiendo sí o sí qué es lo que te está frenando hoy y vas a tener la claridad necesaria en qué enfocarte o en qué manera hacer tu cambio para no perder el tiempo y empezar a tener resultados. Si estamos alineados, si te gusta cómo trabajo, si te gusta cómo es mi enfoque y te gustaría que te ayude personalmente a hacer tu cambio, podemos trabajar juntos sin ningún tipo de problema. Caso contrario, si no estamos alineados para trabajar juntos, igual, como te dije anteriormente, te vas a llevar la claridad necesaria sobre lo que te está frenando en este momento y en qué tenés que enfocarte para avanzar con tu cambio y que puedas empezar a ver los resultados que estás buscando. Así que abajo tenés el link. Si algo de todo lo que dije te resonó y te hace sentido, podés agendarte tranquilamente y si te agendás, nos vemos en la llamada.